Bienvenidos a esta quinta lección del curso de idioma ruso para hispanohablantes. En los vídeos anteriores comenzamos a familiarizarnos con la pronunciación del ruso, poniendo especial atención en la distinción entre consonantes duras y consonantes blandas. Como vimos, hay una relación directa entre la pronunciación de las consonantes y la pronunciación de las vocales, ya que detrás de las consonantes duras hay un tipo de vocales y detrás de las consonantes blandas hay otro tipo de vocales. Ahora bien, la pronunciación de las vocales no solo se ve afectada por el tipo de consonantes que tienen delante, sino también por el hecho de si la vocal está en sílaba tónica o en sílaba átona. Imagino que todos sabéis qué es una sílaba tónica y qué es una sílaba átona. La sílaba tónica es donde cae el acento de la palabra, y todas las demás sílabas son átonas. Así de simple. Por ejemplo, en la palabra explico, la sílaba tónica es pli, mientras que ex y co son átonas. Pero en la palabra explicó, la sílaba tónica es co, mientras que las otras dos son átonas. Fácil, ¿verdad? En todos los idiomas, las vocales que están en sílaba tónica se pronuncian de forma más clara y marcada que las que están en sílabas átonas. Pero hay algunos idiomas, como el español, donde esta diferencia es insignificante, mientras que en otros esta diferencia hace que haya vocales que se pronuncien de forma claramente distinta, dependiendo de si están en posición tónica o átona. Y el ruso es uno de esos idiomas. Si la vocal está en sílaba tónica, se pronuncia de forma marcada y clara, como hemos visto hasta ahora. Pero las vocales que están en sílaba átona se pronuncian de forma menos marcada, hasta el punto de que algunas de ellas parecen tener o tienen un sonido distinto al que podría esperarse. Esto podríamos entenderlo mediante una comparación. Imaginemos que el acento de la palabra es como el enfoque de una cámara fotográfica. En el punto de la imagen donde está puesto el enfoque, todo se ve muy bien, pero fuera del enfoque, las cosas empiezan a verse difuminadas, hasta el punto de que lo que está muy lejos del enfoque se ve borroso. Pues bien, en ruso el acento tiene un efecto bastante parecido al de un enfoque fotográfico. En el sitio donde está el acento, es decir, en la sílaba tónica, la vocal se pronuncia de forma clara. Pero en los sitios que quedan fuera de ese enfoque del acento, o sea, en las sílabas átonas, las vocales empiezan a sonar menos claras, hasta el punto de que algunas se vuelven indistinguibles. Y cuanto más lejos estamos del enfoque, es decir, del acento, más indistinguibles se vuelven. A este fenómeno se le llama reducción vocálica. Pero es más, hay dos grupos de vocales cuya pronunciación en posición átona se vuelve tan borrosa que acaban sonando igual. Esto es lo que entendemos por neutralización de las vocales. Y es una cosa habitual en muchos idiomas, incluyendo algunos próximos al castellano, como es por ejemplo el catalán. Así que no os preocupéis porque todo esto no es tan complicado como podría parecer. Una última aclaración antes de comenzar, para no liarnos. La reducción y neutralización vocálica afecta a todas las vocales, pero en el caso de U y U, el efecto es insignificante. Así que vamos a asumir que U y U quedan al margen de todo esto. Y vamos ya a entrar en materia. Empezaremos por la neutralización más famosa del ruso que algunos seguramente ya conoceréis, que es la neutralización de la O y la A en posición átona. En sílaba átona, O y A se pronuncian igual. Y esto hay varias formas de explicarlo, dependiendo del nivel de detalle y perfección al que queramos llegar. La forma más simplificada es decir que O y A en sílaba átona se pronuncian como A. Esto no es del todo exacto, pero si estáis empezando con el ruso y de momento no os queréis complicar mucho, para empezar está bien. Entonces, una palabra como esta, que significa leche, la pronunciaríamos malakó. O esta,
que significa ciudad, la pronunciaríamos Gorat. Es una pronunciación un tanto falsa, pero, por otro lado, todos tenemos más o menos acento al hablar un idioma extranjero, así que tampoco es que sea algo catastrófico. Ahora bien, si queréis afinar y acercaros más a la pronunciación real, vamos a subir un nivel en la explicación. La vocal que pronunciamos al neutralizar A y O no es exactamente una A ni tampoco una O, sino que está entre ambas. Es un sonido muy similar al sonido del inglés en palabras como up, lunch, run, etc., que curiosamente son palabras que en España mucha gente pronuncia mal con A, mientras que en Latinoamérica mucha gente pronuncia también mal con O. El famoso caso de Donald Trump o Donald Trump, que en realidad no es ni Trump ni Trump, es Trump. Está entre medio. A, A. Pues esa es la vocal. A, Moskva, Moscú. Вода, agua. Хорошо, bien. Карандаш, lápiz. Esto ya está mucho mejor. Observad que en хорошо y карандаш las vocales de las dos primeras sílabas suenan exactamente igual. Ahora bien, es posible afinar todavía más la pronunciación. Esto ya depende del nivel de perfeccionismo de cada cual, así que si preferís quedaros en alguno de los dos niveles anteriores, no hay problema. Como he mencionado antes, las vocales suenan más borrosas cuanto más lejos están del enfoque, es decir, de la sílaba tónica. En este caso, la explicación que os he dado sobre la vocal a es estrictamente cierta cuando se trata de la sílaba que está justo antes de la sílaba tónica. Porque en el resto de sílabas átonas, la vocal se relaja un poco más, se difumina un poco más y se parece más a una vocal neutra. La vocal neutra es ese sonido vocálico indeterminado que está como a medio camino de todas las vocales. E, e. Y precisamente por eso se la llama vocal neutra. En inglés a veces también la llaman vocal perezosa, lazy vowel. Es como que tienes que pronunciar una vocal, pero te da pereza y te sale ese sonido indistinto. E, e. Pues bien, en los ejemplos que hemos visto, хорошо. Estrictamente hablando, en la primera sílaba pronunciamos G con vocal neutra. En la segunda pronunciamos R porque está justo antes de la tónica. Y la tercera es la tónica. Sho. G, R, sho. Хорошо. Ко. Молоко. Es un matiz bastante sutil, pero está ahí. Quizás se aprecie mejor cuando es la sílaba que va detrás de la tónica. Город. ¿Oís esa vocal neutra? Город. Город. O tomemos una palabra terminada en a átona. Лодка. Barca. Podríamos tomar también el ejemplo de vodka, pero prefiero fomentar hábitos de vida saludable. Fijaos en la última sílaba. Лодка. Лодка. Vocal neutra. Igual que en только. Только. En resumen, si la sílaba átona está justo antes de la tónica, pronunciamos a. En el resto de sílabas átonas pronunciamos vocal neutra. Pero como digo, esto es afinar mucho la pronunciación. Si preferís quedaros con a para todos los casos o incluso a para todos los casos, es decir, malacó, jarasó, no hay problema. Veamos una serie de ejemplos para terminar de hacernos una idea. Вода, agua. Небо, cielo. Собака, perro. Право, derecho. En el sentido jurídico de derecho, por ejemplo, en la frase «Имею полное право». Tengo todo el derecho. Fijaos que en una palabra como «провал», fracaso, y en «трава»,
hierba, las vocales de la sílaba átona suenan exactamente igual. Pravau, trava. Más ejemplos. Девушка, chica, muchacha. Солнышко, diminutivo de sol, solecito. Россия, Rusia. Работодатель, empleador, aquel que da trabajo. Una última consideración. Debemos tener en cuenta que esta pronunciación neutralizada de O y A como A depende única y exclusivamente de dónde caiga el acento. Y el acento ruso es móvil, lo que significa que puede cambiar de sílaba en diferentes formas de una misma palabra o en palabras relacionadas. Por ejemplo, вода, agua, pero водный, acuático. Хорошо, bien, pero хороший, forma masculina de bueno. Город, ciudad, pero plural, города, ciudades. Dicho todo esto, veamos la siguiente neutralización.